Hola, vamos a empezar a programar nuestro código para generar este buffer o cola circular, ¿sí? Por ahora sin thread, solamente para agregar o remover elementos de esta cola circular. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear nuestras estructuras para manejar los slots, ¿sí? Que recuerden que un slot es el contenido del array o del buffer, y una estructura para definir el array con todas sus variables o miembros. Bien, vamos a empezar por el slot, ¿sí? Voy a crear una estructura, la voy a llamar slot-t. Recuerden que todos los datos definidos por el usuario en general se le agrega el -t. Y para empezar algo simple vamos a poner un entero, ¿sí? Nada, para empezar a trabajar. Generar una estructura de este tipo nos va a permitir que si después queremos agregar nuevos campos, solo modificando la estructura ya tenemos vamos a tener todo el buffer o la cola circular realizada sin tener que cambiar mucho nuestro código, ¿sí? Bien, ese va a ser el slot, ¿sí? O la estructura que va a contener el array o la cola, ¿sí? Bien, y ahora vamos a crear la estructura para nuestro buffer o cola circular. Y la vamos a llamar buffer-t. Entonces, ¿qué campos va a tener? Bueno, por un lado va a tener un slot -t asterisco array, ¿sí? Acá lo voy a crear el array dinámicamente, por eso es que hago un puntero a esa estructura, ¿sí? Y después voy a tener miembros para guardar, ¿sí? La capacidad, ¿sí? Que es el tamaño máximo del array, ¿sí? El tamaño del array que se va dando dinámicamente, ¿sí? Es el tamaño en un tiempo determinado. Y los punteros, ¿sí? Head y tail, para manejar dónde los productores o dónde voy a escribir yo en el array, en qué posición, y dónde voy a extraer un elemento o el próximo elemento a extraer, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos en el video anterior, lo vamos a llamar head y tail. Bueno, ahí tengo ya toda mi estructura armada, ¿sí? Son todos mis datos que necesito tanto para definir una estructura, ¿sí? Un buffer, la cola circular con todos sus componentes, y a su vez lo que va a almacenar ese array, que va a ser un slot t, ¿sí? Y voy a tener que desarrollar algunas funciones mínimas, a saber, por ejemplo, voy a implementar una función que es para inicializar, ¿sí? Este buffer. Entonces le voy a pasar un buffer tipo este asterisco, un puntero, ¿sí? Y le voy a pasar el tamaño. Y una vez que lo tengo inicializado, ¿qué voy a poder hacer sobre el buffer? Bueno, voy a poder insertar o remover valores, ¿sí? Así que para eso voy a también crear dos funciones. Una llamada insert, siempre le voy a tener que pasar el puntero a mi buffer, ¿sí? Y si quiero insertar un elemento, ¿qué le tengo que pasar? Y como el buffer contiene elementos del tipo slot, bueno, le voy a pasar un puntero a una variable de tipo slot. Cuando tengo que remover, bueno, va a ser algo similar, ¿sí? Lo que voy a llamarla acá, en vez de insert, la voy a llamar remove, ¿sí? Después el prototipo es exactamente igual. Y por último, ¿sí? Lo que tengo que pasar, ¿sí? Que tengo que diseñar es una rutina para destruir, ¿sí? Mi buffer. ¿Por qué? Porque como yo voy a crear el array de manera dinámica, ¿sí? Tengo que tener una rutina para hacer el free finalmente cuando ya dejo de utilizarlo, ¿sí? Así que bueno, estas son las APIs, ¿sí? Para mi buffer. Bien. Así que por un lado ahí tengo ya mi archivo de cabecera. La idea ahora es empezar a desarrollar todas las funciones. Así que para eso vamos a crear un archivo buffer.py
Punto C, vamos a incluir el archivo de cabecera que acabamos de diseñar, ¿sí? O programar, y vamos a empezar a desarrollar las funciones, ¿sí? Bien, me voy a copiar todas las APIs para poder desarrollarlas. Ahí está. Y vamos a hacer la primera versión bastante simple de nuestras APIs. Bueno, acá lo que va a recibir obviamente es un puntero a este tipo de estructura y el tamaño. Lo primero que tengo que hacer es reservar memoria para ese array, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es llamar a la función malloc, ¿sí? ¿Y qué le tengo que pasar a malloc? Bueno, el tamaño de ese array. Y el tamaño que va a ser la cantidad de elementos, ¿sí? O size o capacity, creo que lo llamé capacity. Pero le vamos a cambiar el nombre para que nos quede de la misma manera. Capacity por el tamaño del slot, ¿sí? Entonces size of de slot-t. De esta manera lo que estoy haciendo es creando un array dinámicamente, ¿sí? Create dynamic array, ¿sí? Bien, ahí ya tengo mi array creado dinámicamente. Cada vez que usamos malloc, acá lo que deberíamos hacer es un check, se lo voy a dejar para ustedes. Check malloc. Se lo dejo para que lo hagan. Y una vez que tengo mi buffer, lo que tengo que hacer es inicializar el resto de los miembros de mi estructura, ¿sí? Que define la cola. Entonces, para eso, por ejemplo, capacity va a ser igual a capacity. Y después voy a inicializar en 0 todos aquellos otros valores, ¿sí? Buffer size lo inicializo en 0 y los punteritos o los índices también. Bueno, si todo salió bien, devuelvo exit success y tengo ahí implementada ya mi función de init, ¿sí? Bueno, ahora voy a implementar, ya que está el destroy, ¿sí? Básicamente lo primero que tengo que hacer es hacer el free de la memoria, ¿sí? Y con esto ya me aseguro de haber liberado la memoria dinámica que habíamos pedido aquí nomás. Bien, y después lo que tengo que hacer son las dos rutinas, ¿sí? Las dos funciones para agregar elementos, ¿sí? A mi buffer y para remover elementos de mi buffer. Entonces, acá me faltó escribir el nombre y acá también. Vamos a llamarlo buffer para ser original y slot para ser original. Acá lo mismo. Bien, entonces, ¿cómo insertamos un elemento en la lista? Bueno, yo lo que tengo que controlar acá es que cada vez que inserto no haya llegado al máximo de la capacidad del buffer. Entonces, para saber que no llega a la capacidad del buffer, lo que tengo que hacer es comprobar que buffer size, ¿sí? Sea menor que buffer capacity. Si esto es correcto, voy a poder insertar elementos en el buffer, ¿sí? Entonces, aquí lo que puedo hacer es insertar el elemento en el buffer. Buffer flecha array. ¿Y en qué posición lo voy a insertar? Y donde está apuntando, ¿sí? Head. Así que, como lo tengo todo en la misma estructura, no tengo ningún problema.
¿Y qué voy a insertar? Y voy a insertar la estructura que la pasé por referencia, ¿sí? Así que el dato apuntado por, recuerden que las estructuras me permitían hacer asignaciones, con lo cual ahí ya puedo hacer esa asignación directamente de la estructura. Una vez que ya tengo insertado el valor, lo que tengo que hacer es incrementar el índice para que en la próxima vez que inserte, ya el índice esté apuntado a la próxima dirección. Para eso, recuerden lo que habíamos visto en el video anterior, que la manera de hacerlo elegante, ¿sí?, era utilizando la función módulo, ¿sí? La función módulo que decía buffer head más 1, ¿sí?, módulo capacity, ¿sí? Entonces, de esta manera se va a incrementar de manera circular, ¿sí?, nuestro índice. Y después lo que voy a hacer finalmente, ¿sí?, es incrementar size, porque agregué un elemento. Así que bueno, esa es la manera en la que tengo ya mi función insert, ¿sí? Bien, y acá si pude insertarlo, quiere decir que tenía capacidad. Puedo retornar entonces un exit success, ¿sí? Y en el caso de que me haya dado algún error, lo que tengo que hacer es retornar file, ¿sí? Entonces, de esta manera yo me aseguro de poder informar, ¿sí?, que si el buffer está lleno, ¿sí?, no tengo opción de insertar el elemento en el buffer, ¿sí? Así que bien, esa es la rutina, es bien simple, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es hacer la rutina para eliminar un elemento del buffer, ¿sí? Entonces, para poder sacar un elemento del buffer, lo que tengo que saber es que el buffer no esté vacío. Para que el buffer no esté vacío, lo que tengo que hacer es que el tamaño, ¿sí?, sea mayor que 0. Entonces, si el tamaño es mayor que 0, lo que voy a poder hacer es sacar un elemento del buffer. Como le paso por referencia a la estructura donde voy a querer guardar el slot, lo que digo es que slot, ¿sí?, va a ser igual, o sea, el dato apuntado por slot va a ser igual buffer array. ¿Y qué elemento voy a sacar? Y bueno, el que está apuntando tail, ¿sí? Así que de esa manera yo lo que estoy copiando es en la posición donde apunta tail en slot. Y después lo que tengo que hacer es lo mismo que hicimos con head, es ajustar, ¿sí?, ajustar el índice o puntero a la estructura. Acá en vez de head se va a llamar tail. Acá lo mismo. Y acá en vez de incrementar, lo que voy a hacer es disminuir, ¿sí? Así que ya tenemos ahí nuestra rutina. Ahí tenemos, bueno, ahí ya tenemos nuestra rutina para guardar, ¿sí?, en la variable slot, en la estructura slot que viene por referencia, ¿sí?, el buffer que extraemos. Acá me equivoqué. Ahí está. Bien. Y en el caso que lo pude sacar, obviamente acá devuelvo success. Y si por alguna razón el buffer está vacío, puedo devolver una condición de error, ¿sí? Así que bueno, acá ya tenemos nuestra función de buffer, ¿sí?, para poder implementar un buffer o un array circular, ¿sí? Así de sencillo. Lo único que nos queda ahora es probarlo, ¿sí? Así que vamos a probarlo. Test buffer.c y vamos a probar nuestro diseño que acabamos de realizar. ¿Sí? Lo primero que teníamos que hacer era crear una estructura, así que buffer-t buffer. Segundo paso, la teníamos que inicializar.
Y para inicializar lo que le pasamos, bueno, el puntero de nuestra estructura y le pasamos el tamaño. Supónganse que decimos que va a ser de 10 elementos. No olvidarnos de hacer el destroy. Y ahora lo que tengo que hacer acá para probar es insertar algún elemento, ¿sí? Entonces, buffer insert, ampersand buffer, y le tengo que pasar una variable del tipo slot, ¿sí? Vamos a definirla. Ahí la definimos, la declaramos y la definimos, y acá le pasamos nuestra estructura. Perfecto. Vamos a insertar dos elementos y vamos a probar que no tenemos ningún problema de compilación, ¿sí? cc -o test buffer, y tenemos que incluir a testbuffer.c y buffer.c, y vamos a tirarle un -wall para no asegurarnos que no haya ningún warning. Buffer destroys, implicit declaration buffer destroy, warning return with no value. Vamos por cada uno. Acá me faltó una S, fíjense, con lo cual acá también, porque le había hecho un copy and paste. Ahí tenemos, volvemos a compilar. Dice warning main return with no value function. Ok, corregir. Return 0. Compilamos. Bien, no tenemos errores. Ejecutamos. Bueno, no tenemos ningún error. Lo que podemos hacer es implementar alguna función para imprimir, ¿sí? Nuestro buffer. Vamos a implementarlo porque si no, no vamos a tener manera de ver qué está pasando, ¿sí? Así que bueno, voy buffer dump, y lo que le voy a pasar es un puntero a mi estructura, ¿sí? Vamos a implementarlo. Bien, acá lo que estoy haciendo es implementando que se imprima la cantidad de elementos que hay en el buffer, no aquellos que borré, ¿sí? O los que no están completos. Y de esta manera, con este algoritmo, lo que voy a imprimir es desde donde empieza hasta donde termina, ¿sí? Por eso utilizo esta variable para hacer el cálculo del ajuste automático de circular, ¿sí? Así que bueno, con esto estaríamos. Voy a hacer un último printf. Y bueno, ahí vamos a llamar a nuestra función
La estaba desarrollando acá en el main y en vez en buffer, perdón. Ahí la muevo. Ahora sí. Entonces inserto dos elementos y después lo muestro por pantalla. Vamos a probar. Error J undeclare y en undeclare. Muy lindo todo. Me faltó declarar las variables acá. Ahora sí. Ejecuto. Perfecto. Ahí inserté los dos elementos. Head avanzó 2 y tail no se movió. Y acá imprimo los valores. El primer valor y el segundo valor. Me faltó poner los /n acá para que quede mejor. Ahora sí. Compilamos, ejecutamos. Perfecto. Ahí ya tenemos los dos valores que inserté para ver que son diferentes. Lo que voy a hacer acá es sumarle 10, ¿sí? Para que imprima dos valores distintos. Y ahora tendríamos que ver 10 y 20. Perfecto. Bueno, ahora vamos a tratar de sacar un elemento, remover un elemento, ¿sí? Buffer remove. Le pasamos el buffer. Y le pasamos la dirección del slot, ¿sí? Y después volvemos a imprimir para ver cómo nuestro buffer fue cambiando. Perfecto, fíjese, el size cambió a 1, head acá no varió, tail aumentó y el único elemento que quedó fue el 20 porque el 10 fue el que saqué. Así que bueno, esto es todo por hoy. Ahí tenemos nuestro videito en la que tenemos nuestro buffer circular implementado, ¿sí? Y un programa chiquito de ejemplo para probar que funciona correctamente, ¿sí? Bye.